Muy bien, jóvenes, primero que todo, buenas noches. Vamos a dar inicio a la semana número 1, parte 1 del curso Desarrollo de Aplicaciones Web 1. Bueno, por acá vemos algunos mensajes. ¿Qué tal Esteban, Adolfo, Héctor, Aníbal, Henry, Jean, Carla, Aldo, Sebastián, Ángel, Renzo, Iván, Justin, Andrés, Jan, Carlos, Edwin, Edward? ¿Cómo están, chicos? Muy buenas noches a todos y a cada uno de ustedes. ¿Ya? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, César? Jorge, ¿cómo están, jóvenes? Muy buenas noches. ¿Está? Bien. ¿Qué tal, Hans? ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Ahí está. ¿Qué tal, María? ¿Cómo están? Muy buenas noches, chicos. Ahí está, listo. Ya. A ver, vamos a empezar. ¿Ya? Voy a compartir pantalla, espero un ratito. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, a ver, algunos estudiantes que por acá observo, parece que ya los he enseñado, creo, el ciclo pasado, ¿ah? O creo que algunos ciclos anteriores, ¿ah? Parecen algunos nombres conocidos. Vamos a ver por acá. Sí, creo que algunos, ¿no? Sí, me acuerdo, hay varios, ahí creo que hay varios. Sí, ¿no? Me imagino que por ahí debe estar un poco la parte del porcentaje, ¿no? Pero bueno, vamos entonces a empezar, ¿ya? Voy a compartir entonces mi pantalla, ¿ya? A ver, a ver. Grabando, sí, nomás, ya. A ver, jóvenes, en primer lugar, antes de iniciar con la sesión de clases, primero vamos a dar los datos personales, ¿no? A ver. Muy jóvenes, a ver, quien les habla es el magíster Alex Tito Belleza Porras. Este viene a ser mi correo corporativo. En caso tengan alguna una duda referente a lo que vamos a ir trabajando, ¿no? Pueden enviar un mensaje y en la brevedad posible les voy a estar enviando una respuesta, ¿no? A ver, ustedes vienen de cierta forma del ciclo anterior y han estado trabajando con el Eclipse, ¿ya?
Salvo que de repente por ahí el profesor en las últimas semanas de clase les pueda haber enseñado de repente Spring, ¿no? O algo parecido, ¿no? Porque ese puede darse el caso, ¿no? No es, digamos, obligatorio, pero algunos a veces suelen darle un adelanto de algo muy básico en base al ciclo anterior o al ciclo siguiente, ¿no? Cuando ustedes han trabajado con el Eclipse, ¿ya? Con el Eclipse, muy bien, lo han manejado, digamos, de una forma que lo han estado viendo pues desde el primer ciclo, ¿no? Lo que pasa es que ya en el cuarto ciclo ustedes trabajaban con el Eclipse Web, ¿no? Y ya en el caso del quinto y sexto ciclo, nosotros trabajamos también con Eclipse porque es código Java, perdón, código Java, pero el IDE es el Spring Tool Suite, ¿no? O sea, vamos a cambiar de IDE, pero eso todavía se va a ir viendo, digamos, la próxima clase, no creo que lo hagamos hoy. Lo que hoy vamos a estar viendo primero es la parte un poco inicial del curso, ver algunos conceptos y luego ya estaríamos trabajando netamente con el Eclipse, con el IDE del Sprint Tool Suite. ¿Ya? Esa sería un poquito la parte inicial. De hecho que todos terminan el cuarto ciclo pues con el Eclipse, ¿no? Pero yo también he tenido casos en algunos estudiantes que a veces me han dicho, profesor, mi profesor del ciclo anterior, la última hora de clase nos hizo ver un poco el IDE del Sprint Tool Suite. Bueno, depende de cada uno, ¿no? Pero normalmente todos terminan con Eclipse. Vamos primero a ver acá un poco la parte del sílabo, para que ustedes puedan también un poco familiarizarse con este contenido. Si vamos, por ejemplo, acá a información general del curso, por acá vamos a encontrar el sílabo. Acá está, sílabo. Está. 4 horas, ¿no? Hoy tenemos dos y creo que el viernes o el miércoles creo que tenemos las otras 2 horas, ¿no? Es lo que me quedó. Ahí está, es el miércoles, ¿ves? El miércoles, ya. Por ejemplo, acá figura un poco el contenido de lo que se va a ir viendo en el transcurso de las clases. Hace mención primero al manejo de JPA, trabajar con Maven, trabajar con Git, trabajar con el Spring Framework, ¿no? Acá, Framework Spring, Jasper Report, Heroku. Esos son los temas, ¿no? Que acá justamente figura, ¿ya? Temas que vamos a ir trabajando en el transcurso pues, de la semana, ¿no? Por acá también aparece el calendario de evaluación. En la semana 6, primera evaluación, semana 10, la segunda evaluación. En la semana 11 tenemos un avance de proyecto. En la semana 14, la evaluación número 3. Y en la semana 15 tenemos la sustentación de proyecto, ¿no? Algo muy similar a lo que sucedió pues en el ciclo anterior, ¿no? Prácticamente el mismo calendario, ¿no? Ya está. Yo les mencionaba a ustedes respecto al IDE, ¿no? Hemos estado trabajando nosotros con el IDE del Eclipse, pero de acuerdo a la imagen que también han colocado acá y también en función a lo que figura en los contenidos del sílabo, vamos a trabajar, como repito, con este IDE, el Sprint Tool Suite, que luego lo vamos a ir también explicando, ¿no? Para que ustedes lo puedan también descargar si, digamos, lo van a tener que instalar pues, en sus equipos en ese aspecto, ¿no? Ese sería un poquito el punto. Ahora, dentro de esta sección de información general del curso, acá figura pues el sílabo que ya hemos abierto y figura acá el proyecto del curso. Eso lo voy a abrir, proyecto del curso. Y, por ejemplo, acá figura, igual que los proyectos anteriores, acá indica los integrantes, ¿no? Dice como mínimo son 3 y máximo son 4, ¿no? Entonces tratemos de trabajar con la máxima capacidad, pues, porque ustedes son bastantes. Ustedes son 44. A 4 salen 11 grupos. Es bastante, ¿ya? Es bastante. Entonces tratemos de trabajar con la cantidad máxima, pues, ¿ya? Respecto al proyecto,
Como ustedes han hecho pues también en LP1 o en LP2, ustedes toman como referencia los temas que uno ve en clase, ¿no? Entonces yo voy a hacer todos los temas que ahí figura. Entonces ustedes van a tener como referencia lo que hacemos en clase y lo pueden ir plasmando para su proyecto. Lo que sí se trata de explicar al alumno es que el proyecto lo trate, digamos, de trabajar con lo que ha hecho en LP2, ¿no? Ustedes en LP2 pues han trabajado con ADC2 y han hecho toda una estructura porque saben el flujo del proceso. Entonces lo que ustedes podrían hacer es tener esa idea de proyecto o esa estructura, ¿no? Del proyecto que hicieron en LP2 y trabajarlo para el curso de DAWE 1, ¿no? Que estamos trabajando aquí, ¿no? O de lo contrario, ustedes pueden hacer un proyecto también de cero, ¿no? Pero en base a los requerimientos que se les va a pedir, ¿no? En ese aspecto. Ahora que todo tiene bien definido, pues, un proceso, ¿no? Ustedes en AS2, al armar su proyecto, saben todo el proceso de manera exacta. Entonces, lo más lógico es que tú continúes con ese proyecto de LP2, ¿no? Pero no significa de que puedas hacer un proyecto nuevo, ¿no? Esa sería un poco la particularidad. Y como acá justamente menciona, te dice que el proyecto debe contar como mínimo 3 casos de uso de mantenimiento, 2 consultas, 2 casos de reportes y un caso transaccional. Bueno, esto es lo que se requiere pues como algo mínimo, ¿no? Pero sabemos que ustedes aquí, en el caso de lo que acá menciona, superan esto, ¿no? No lo trabajan solamente de esta manera, ¿no? Lo amplían más, ¿no? En ese aspecto. Bueno, acá también figura la estructura del proyecto, que ya saben ustedes que es un informe que lo presentan en la sustentación, resumen, introducción, hasta la parte de los anexos, ¿no? Que es lo que tienes que presentar como Word, ¿no? Un Word que da toda la documentación ahí, ¿no? Entonces no es nada complejo en base al proyecto, simplemente hay que tratar de, de practicar lo que se hace en clase y de hecho que ustedes también pues van investigando un poco más, ¿no? En base a los temas que se van viendo. Nosotros vamos a trabajar con TAILAF. Ustedes en el siglo pasado han trabajado con páginas JSP, ¿no? Entonces acá vamos a trabajar con el IDE del Spring Tool Suite, pero como página manejamos TAILAF. ¿Ya? Ese sería un poco el punto. Página JSP ya no lo vamos a ir viendo, ¿no? Pero la estructura, la forma como ustedes lo han programado, se mantiene algo muy similar, ¿no? En ese caso. Muy igual, pero algo muy similar por ahí. En base a ello, acá figura el tema de introducción al API de persistencia JPA. Eso es lo que vamos a ir hablando nosotros el día de hoy y de hecho que esto lo vamos a completar pues el día miércoles que tenemos la parte final. Para ello ustedes pueden notar que dentro del Blackboard, si ustedes se ubican en la unidad 1, por ejemplo, acá ustedes van a encontrar una serie de archivos, ¿no? Que siempre suelen colocar aquí, ¿no? Algún video de repente, algún PDF, algunos archivos colocan aquí para hacer determinados ejercicios, ¿no? Lo que yo normalmente hago, ¿no? Y eso de repente lo pueden, digamos, saber los estudiantes que les he enseñado ciclos pasados, es que los archivos que están aquí son archivos que ustedes pueden trabajarlo como parte complementaria dentro de lo que ustedes van a ir viendo lo que hay en la plataforma. Lo que yo normalmente hago acá es trabajar con algunos archivos que yo ya tengo, digamos, distribuidos en función a lo que vamos a ir viendo. Pero eso sí, siempre respetando lo que acá figura, ¿no? Yo no me puedo ir a otras cosas que no sean estos, ¿no? Yo puedo cambiar los ejercicios, pero el contenido sigue siendo el mismo, ¿no? O el tema es el mismo. Entonces yo lo que voy a hacer es en la unidad 1, abajo en la unidad 1, yo he colocado aquí este enlace o digamos etiqueta que dice archivos de clase y por acá figura sesión 01. Entonces, cuando nosotros tengamos clases, yo voy a ir colocando aquí archivos de recursos, que son los archivos que vamos a estar utilizando en la sesión. El día de hoy no creo que avancemos algún programa,
Depende cómo estemos viendo un poco la parte conceptual. Pero cuando comencemos a programar, yo voy a avanzar el código y luego voy a ir subiendo lo que yo avanzo acá abajo. Y le pondré, pues, ¿no? Semana uno parte uno, ¿no? O semana uno parte 2. ¿Ya? Para mí la parte uno es el día lunes y la parte 2 para mí es el día miércoles. ¿Ya? Entonces, de esa forma yo voy a ir subiendo acá, ¿no? Lo que hacemos en cada sesión, ¿ya? En el sentido de código, pues, ¿no? Código lo voy subiendo acá. Y de esa manera ustedes también lo pueden ir, digamos, digamos, descargando el archivo y lo puedes ir probando en función a lo que estamos trabajando. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer en primer lugar es abrir este enlace. ¿Ya? Acá dice sesión 01. Este archivo lo voy a descargar. Ustedes también lo pueden hacer. Y aquí lo voy a descomprimir. ¿Ya? Acá está. Creo que está con el nombre de entrega. ¿Está? Voy a abrir esto. Ahí está. De cierta forma yo he colocado una base de datos que lo vamos a ir trabajando, como repito, si no es hoy, lo estaríamos trabajando el día miércoles, pero eso ya queda como recurso de la clase de la semana 1, ¿no? Primero vamos a ir abriendo este archivo PDF que se llama sesión 01. ¿Ya? Voy a abrir este PDF y como te mencionaba hace un inicio, el tema tiene que ver con introducción al API de persistencia JPA. Vamos a hablar sobre esto. ¿Ya? Y esto de acá, de cierta forma, es bastante largo. Bueno, acá le han colocado 4 horas, pero este es más de 4 horas. Lo que pasa es que acá dice Maven, no Maven, le ponen 8, pero acá, al hablar de Maven, pues estamos hablando de las dependencias, ¿no? Y esto de acá no debería ser 8 horas, acá debería ser al revés. Esto 4 horas y acá 8 horas de todo esto, porque este es grande. ¿Ya? Pero bueno, nosotros vamos a ir un poco tomando algunas horas de repente de lo que está acá para completar todo el tema, porque al final todo lo que está acá se va a hablar, ¿no? En ese aspecto. Entonces yo abro este archivo que viene a ser introducción al API JPA y vamos a ir viendo un poco ese contenido. ¿Ya? Acá está. API de persistencia JPA. Acá están algunos el índice que vamos a ir viendo. Acá están los objetivos también que vamos a ir trabajando hoy y lo completamos el día miércoles. Y empezamos de esta forma. ¿Ya? Empezamos de esta forma. A ver, dice, la empresa X necesita realizar mantenimientos. ¿Habrá forma de realizar estos procesos más rápidos? Cuando cuando ustedes, por ejemplo, han trabajado con LP2 y hemos hecho, digamos, los procesos de mantenimiento, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de un insert, de un update, de un delete, ¿no? Bueno, un select también, ¿no? Porque forma parte de las consultas. Cuando hemos hecho un CRUD en LP1 y en LP2, hemos trabajado con el API JDBC, ¿no? Trabajamos con ese API JDBC. Y ustedes pueden haber notado que la conexión con la base de datos no es tan extenso, son pocas líneas de código. Pero el problema radica cuando uno comienza a insertar, modificar, eliminar y consultar. Ustedes han hecho líneas de código que son extensas, ¿no? Si hablamos de un insert-into, nosotros trabajamos con la clase connection, con la clase prepare statement, ¿no? Y luego un try catch, ¿no? Con toda su estructura dentro del try, colocábamos varios pasos, ¿no? Y eran larguitos. Lo mismo era el insert, el update y el delete. El select era más largo todavía, porque había que trabajar con la clase resource. Entonces, eso era trabajar con el API JDBC, ¿no? Pero en el caso de lo que ahora vamos a trabajar nosotros, y justamente aquí, como indica, ¿no? ¿Habrá forma de realizar estos procesos más rápidos? Sí, por supuesto. Nosotros podemos realizar un mantenimiento en el sentido de un insert, un update, un delete o un select, ¿no? A través de una sola línea de código, ¿no? Si de repente queremos insertar, le podemos colocar un persis. Si de repente queremos eliminar, le ponemos un delete. Si de repente queremos hacer un cell, le podemos colocar un find.
Entonces son, digamos, métodos que nos van a permitir ahorrar líneas de código, que de repente con un select lo hacíamos en unas 10 líneas, ¿no? Ahora acá lo podemos hacer con una sola línea. Y de esa manera podemos automatizar o mejorar el flujo del programa y hacerlo un poco más rápido, ¿no? Entonces, pero eso va a conllevar, de cierta forma, a que nosotros tengamos que primero conocer un poco la estructura de lo que se va a ir trabajando para también poder trabajar con estos métodos. Pero aquí también viene un detallito, ¿ah? Cuando nosotros tenemos el tema de introducción a JPA, nosotros podemos crear un proyecto JPA en el Eclipse, ¿ya? Y eso es lo que yo te mencionaba, que de repente en la segunda clase, que puede ser el día miércoles, podríamos trabajar ya directamente con el Sprint Tool Suite. Pero si no es así, porque puede pasar, yo al menos trataré de terminar la semana 1 con trabajar con el IDE del Eclipse, al menos para la parte del mapeo, porque después también te voy a explicar cómo es eso, ¿no? Tengo que explicarte el mapeo. Lo que sucede es que nosotros para poder, eh, digamos, ahorrar mucho tiempo, ¿no? O ahorrar tiempo en este caso, podemos nosotros buscar una solución más rápida. Es como cuando ustedes quieren crear los métodos de acceso. Cuando ustedes tienen una clase y quieren crear los métodos de acceso de los atributos, ¿qué hacen? Clic derecho, ¿no? Clic derecho, source, ¿no? Y generas rápido. Diferente es que tú escribas los métodos de cero, sería más largo. Igual sucede acá. Cuando uno quiere trabajar de una manera más rápida, como dice aquí, podemos hacerlo sí de cero, porque también se puede programar de cero ciertos códigos necesarios que deben de existir, o bien lo podemos hacer de una manera más fácil, con puro clic derecho. Entonces, para ello, si queremos hacerlo rápido, ¿no? Como tipo clic derecho, como te mencionaba, podríamos crear un proyecto en el Eclipse que nos generen estos archivos. La otra forma sería hacer lo mismo, pero codificando de cero, que de cierta forma también es necesario saberlo, ¿eh? O sea, no es que nosotros nos acostumbremos a generar ciertas cosas que van a ser rápidas para nosotros haciendo puro clic derecho, porque también es necesario conocer o aprender de cero cómo crear todos estos elementos, ¿no? Ahora, el hecho de que acá figure que el inserinto tiene como equivalencia al persis o que el select tiene la equivalencia al método find, eso va a depender bastante de qué tipo de proyecto estemos trabajando. Yo te mencionaba hace un instante que nosotros podemos crear en el Eclipse, podemos crear un proyecto JPA y en ese proyecto podemos hacer una prueba para ver si es que inserta, modifica, elimina y lista el contenido de una tabla. Pero el contenido de nosotros no es eso. Nosotros no es hacer una demostración dentro del Eclipse que lo que nosotros vamos a obtener, ¿no? Lo podamos comprobar con un proyecto, ¿ya? O sea, no es que yo genere un proyecto y luego haga conexión con base de datos, le haga el insert, no, 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 eso no es así, sino acá la idea es saber cómo obtener de una manera rápida ciertos elementos que nos van a permitir poder ahorrar mucho tiempo. Pero cuando nosotros lo llevemos al IDE del Sprint Tool Suite, eso va a variar. Ya no se va a llamar Persis, el método que haga insert, se va a llamar Safe. El método no se va a llamar find, se va a llamar el find by ID. O sea, van a haber algunos nombres que van a ir variando. Es como las versiones, ¿no? Uno tiene una versión de un Windows X y tienes una versión de un Windows 11 o un Windows 10. Entonces acá también sucede lo mismo. Nosotros para poder hacer un proceso de mantenimiento rápido, nosotros lo hacemos de una manera en la cual obtenemos muchos recursos. Y esos recursos trabajan con esos métodos. Estos son métodos antiguos. Son métodos antiguos. Los métodos nuevos, como te digo, son el save, son el find by ID o el delete by ID. Esos son los métodos nuevos. Creo que se maneja bastante cuando se trabaja con Spring Boot, ¿no? Entonces, pero eso no significa de que con estos métodos también se puede hacer algo, ¿no? Pero como te indiqué, nuestro propósito en la semana 1 no es hacer un proyecto que modifique, registre o elimine, no, sino es obtener
ciertos elementos que nos van a permitir después trabajar con métodos que nos logre, muy bien, realizar un mantenimiento rápido, pero no esos métodos, son otros métodos, ¿no? Acá lo he colocado simplemente como referencia a que si trabajamos con una versión anterior, usamos Percy, pero la nueva versión es Safe. Si queremos usar un select, la versión antigua es find, por ejemplo. Acá es find by ID, ¿no? Por ejemplo. Es un poquito el punto, ¿ya? Así nosotros utilicemos métodos antiguos o métodos nuevos, como te mencionaba, primero tenemos que conocer qué es JPA. Si el tema central del curso es Introducción al API JPA, entonces tenemos que saber qué es JPA. Entonces, bajo ese punto, vamos por acá. JPA dice que es Java Persist API. Dice, más conocida por sus siglas JPA. Dice, es un API de persistencia de desarrollo para la plataforma Java EE. O sea, estamos hablando para web. Dice, es un framework de lenguaje de programación Java que maneja datos relacionales en aplicaciones usando la plataforma Java en sus ediciones SE y EE. O sea, eso significa que el JPA, muy bien, no solamente es válido para aplicaciones web, sino que también podemos utilizar el JPA para aplicaciones de escritorio. Lo que pasa es que no es muy común crear un proyecto de escritorio y trabajar con JPA, ¿ya? No es, digamos, tan común ver eso. Lo más común es crear un proyecto web en Java o en el IDE del Spring Tool Suite y crear un proyecto que trabaje con JPA. Eso es lo más real en ver, ¿no? Pero aunque también menciona la parte del concepto que se puede utilizar el JPA en aplicaciones de escritorio. Como JPA es un framework, ¿ya? Es un framework, entonces encontramos nosotros implementaciones, ¿no? JPA. ¿Quiénes son los que implementan JPA? Lo implementa Hibernate, TopLink, Eclipse Link y OpenJPA. Si ustedes googlean en el internet y tú colocas implementaciones JPA, puedes encontrar estos cuatro, de repente más de ellos, donde de todos ellos el que se utiliza más actualmente es Hibernate. Ese es el que se utiliza más. Entonces nosotros vamos a generar una implementación JPA utilizando Hibernate. Bajo ese punto, nosotros vamos a entender este criterio. Nosotros estamos trabajando con tablas, ¿no? Nosotros creamos en el MySQL nuestra base de datos y creamos tablitas. Cuando nosotros trabajamos con JPA, ¿no? Y vamos a utilizar la implementación de Hibernate, entonces debemos nosotros de entender que cada tabla que tengamos en nuestra base de datos viene a ser una entidad. Ustedes en el tercer ciclo, igual que en el cuarto ciclo, a ustedes se les mencionó que si tú tienes una tabla sucursal, tú debes de crear una clase llamada sucursal. Y esa clase sucursal que tenga el atributo código y nombre. Eso partió desde el tercero hasta cuarto ciclo, porque lo trabajaban de esa forma. En el caso del quinto ciclo, esa misma estructura se mantiene. Si ustedes quieren hacer todo de cero, porque también va a llegar un momento en que nosotros lo hagamos de cero, partimos lo mismo. Creamos una clase con el nombre de sucursal, otra clase con el nombre de empleado, y a través de ciertos códigos que vamos a ir armando después, vamos a convertir esa clase en una entidad. Cuando uno ya trabaja con JPA, nosotros no le llamamos clases, sino le llamamos entidades, ¿no? Entonces, cuando ustedes han visto el tercer y cuarto ciclo, ustedes creaban clases, ¿no? La clase alumno, la clase boleta, la clase libro, ¿no?
Eso era porque se trabajaba de esa forma, ¿no? Pero cuando nosotros trabajamos con Spring y sabemos que vamos a trabajar con JPA, ya no le llamamos, como les repito, clase, le llamamos entidades. Tenemos entidades. Entonces, en base a ello, cada tabla, muy bien, que tengamos en nuestra base de datos, dentro de nuestro proyecto que vamos a crear en el IDE del Spring Tool Suite, que va a trabajar con JPA, son llamados entidades. Y si ustedes observan un poco el código, que es lo que yo acá he estado colocando, algunos códigos que ustedes ven ahí se parece de lo que han trabajado en el tercer y cuarto ciclo, sobre todo el que dice Public Class. Dice Public Class empleado, Public Class sucursal. Bajas un poquito más y por acá dice Private In, Code In, Private String no APN, Private In, DNI en, ¿no? Private String non, Private String sec in. Y por acá lo mismo. Private In, Code sucursal, Private String non sucursal. Y por acá están los métodos de acceso, ¿no? Métodos de acceso. Por acá también está el constructor, según lo que yo veo acá. Constructor de sucursal. Creo que acá no hay constructor de empleado. Entonces, algunos códigos se parecen a lo que se trabajó en el tercer y cuarto ciclo. Pero también podemos notar acá que hay códigos que nosotros nunca hemos visto en LP1 y en LP2, como por ejemplo Entity, Table, Name Query, o el de acá que dice Implement serializable, o este que dice arroba IDE, ¿no? O arroba generate value, ¿no? O arroba column. Y así podemos colocar más, ¿no? Arroba money to one, el arroba join column, ¿no? Y así podemos encontrar algunos códigos que nosotros no hemos trabajado para nada en el caso del tercer y cuarto ciclo. Lo que pasa es que aquí, como ya se está viendo código JPA, porque ya este es código JPA, entonces tenemos la base de una clase, pero con ciertas anotaciones, ¿no? Que logran que esta clase se convierta en una entidad, ¿no? Ese viene a ser un poco el procedimiento que se va a ir generando. Ahora, yo mencionaba al inicio de la clase que nosotros podemos crear, ¿no? Podemos crear un proyecto en el Eclipse. Hablo del Eclipse que ustedes vieron en el cuarto ciclo. No Eclipse de tercero, ¿verdad? Sino Eclipse de cuarto ciclo. En el Eclipse de cuarto ciclo, nosotros podemos crear esto. Esto. Estas entidades que están acá, lo podemos crear generando un proyecto JPA. Así como nosotros cuando hacemos clic al menú archivo, elegimos archivo, new, y luego marcamos Dynamic Web Project, ¿no? Que eso fue lo que se trabajó en el cuarto ciclo, ¿no? Dynamic Web Project. Pero dentro de todos los proyectos que existen, hay uno que dice JPA Project. Entonces, si uno elige ese tipo de proyecto, JPA Project, y a través de ciertos procesos, porque hay que hacer también varios pasos ahí, vamos a lograr nosotros que si tenemos nosotros aquí una base de datos, poder obtener de cada una de estas tablas, muy bien, nuestra entidad. Eso sería haciendo puro clic, 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 que es lo que yo mencionaba hace un instante cuando te decía que si yo tengo una clase y tengo atributos y yo quiero crearle métodos de acceso, lo más fácil es hacer clic derecho, porque por armarlo de cero, los métodos de acceso va a ser más largo. Entonces acá sucede lo mismo. Si yo requiero crear entidades, ¿no? De las tablas que yo tengo en mi base de datos, yo tengo dos caminos. Bien genero las entidades, ¿no? A través de un proyecto JPA en el Eclipse, o bien lo hago desde cero, ¿no? Ese sería un poco el punto. Y como yo te mencionaba hace un instante, si nosotros vamos a crear un proyecto en el Eclipse, un proyecto JPA, para que nos aparezcan estas entidades, y desde el mismo Eclipse queremos probar que estas entidades funcionan, tendríamos que utilizar estos métodos antiguos que te decía, el PERSIS, el FIND. Ese sería, como repito, algo muy antiguo, pero que también tiene funcionalidad, ¿no? Algo obvio. Pero como te mencioné hace un instante, a mí no me interesan esos métodos. A mí lo que me interesa es que me aparezcan las entidades. Esto. Porque ponte a pensar que tú tengas una base de datos de repente con 15 o 20 tablas.
hacer por cada tabla una entidad es bien largo, ¿ah? Es bien largo. Si tuvieras de repente 4 o 5 tablitas, eso lo haces rapidito. Pero si tú tienes de repente 15, 20 o 30 tablas en tu base de datos, ¿no? Generar por cada tabla una entidad y por amarlo de cero es extenso. Pero también hay que entender que cuando uno lo codifica de cero, también queda en la cabeza cómo desarrollarlo, ¿no? Sobre todo si hay algún tipo de cambio que vas a hacer después, tienes que saber que vas a modificar, ¿no? Porque hacerlo con puro clic, 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 el clic, clic te va a dar digamos, la solución, pero si hay algún tipo de cambio, va a ser un poco complejo después realizarlo, ¿no? En ese caso. ¿Ah? Muy bien. Ese sería un poquito el punto en base a ello. Entonces nosotros primero vamos a tratar de generar estas entidades en base a lo más fácil, ¿no? Pero también hay que entender que si lo hacemos de esa forma va a salir feo, ¿ah? ¿Ya? Que uno lo puede ir cambiando conforme hacemos los pasitos, pues porque acá van a haber pasitos. Pasitos, uno va viendo y le puedes ir cambiando el nombre. Pero si nosotros, por ejemplo, hacemos esto, ¿no? Tenemos aquí nuestra tabla, por ejemplo, y queremos hacerlo con puro clic, 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 o sea, next, 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 no va a aparecer así. Todo este código feo. Así, mira. CODEN, APN, DNI. En vez de que diga código, apellido, DNI, nos va a aparecer cada atributo como nombre de campo que figura acá, ¿no? Que dentro del proceso se puede, como repito, cambiar los nombres se puede, ¿ya? Pero hay que estar pues ahí modificando, ¿no? Eso sería lo inicial que primero hay que armar. Lo otro, como repito, sería armarlo de cero, que de cierta manera se va a tener que dar, ¿ah? Porque ustedes tienen que saber hacer un mapeo tanto de cero como a través de una ayuda, ¿no? Que sería en ese aspecto. Entonces, ¿esto cómo conseguimos? ¿Cómo conseguimos nosotros que tengamos nuestra base de datos y que cada tabla sea una entidad y que nos aparezcan esto, ¿no? Anotaciones, esto. Eso lo hacemos porque estamos trabajando con JPA. Así como nosotros colocamos, por ejemplo, o usamos el array list, ¿no? Cuando uno utiliza el array list, sabemos que utilizamos el paquete java.util. El paquete Java útil, dentro de ese paquete está la clase ArrayList o la clase list, ¿no? Que es el contenedor en ese aspecto. Entonces lo mismo sucede si yo, por ejemplo, digo, ¿no? Oye, yo por acá veo la anotación que dice @entity, @table, el name query, el @id. Eso significa que estas anotaciones, muy bien, salen de un paquete, ¿no? Y ese paquete, pues, es el paquete JPA, ¿no? Entonces, y sabemos que esos son librerías, ¿no? Esos son librerías. Entonces, lo que aquí se va a tener que generar en ese caso es que para poder utilizar estas anotaciones, el proyecto debe de trabajar con librerías JPA. Entonces, si uno hace mención a estas librerías y hemos mencionado que para trabajar con el JPA vamos a utilizar Hibernate, entonces tenemos que entender que Hibernate tiene librerías, jars, así como ustedes trabajaron con el jar del conector de MySQL o el conector de repente de JSTL o de JSON, ¿no? Pues también hay librerías de Hibernate, que son varias, y esas librerías son las que te van a permitir poder trabajar con estas anotaciones, ¿no? Entonces, ese es un poquito el contenido que se va a ir realizando. Y esto sería una cosa, digamos, que nosotros normalmente le denominamos mapeo. Cuando uno dice, no, yo tengo una tabla y esa tabla me genera o me ha generado aquí una entidad, es porque hemos mapeado. O sea, acá ha habido un mapeo. Se ha mapeado esta clase, esta tabla, se ha mapeado y se ha creado una entidad, ¿no? Es lo que normalmente nosotros decimos, mapeo, ¿no? Mapeo. Acá vamos a encontrar algunas anotaciones, ¿no? Que vamos a encontrar dentro de las entidades. Recuerda, trabajas con JPA, ¿no? Estás trabajando, en este caso, o bien con la especificación, como dice aquí, o con la implementación Hibernate. ¿Ah? JPA, muy bien,
viene a ser un framework. Pero ¿quiénes son las implementaciones que trabajan con JPA? Son varias. La más popular es Hibernate. Para ello, ¿qué es lo que consigue el JPA? El JPA lo que consigue es convertir estas tablas en entidades. Eso significa que ha habido un proceso de mapeo, ¿ya? Proceso de mapeo. Y dentro de estas entidades hay anotaciones, como acá figura. Anotación @table, anotación @id, column, de repente por ahí la anotación log o la anotación temporal, ¿no? Son algunas anotaciones que podemos encontrar acá, ¿no? Por ejemplo, si nosotros nos damos cuenta, aquí figura entity como primera anotación. Entity pues viene de la parte de que dice entidad, ¿no? Y si por acá dice table, el table hace mención, muy bien, que esta clase empleado va a mapear a esta tabla llamada TV empleados, porque es lo que especifica. Una vez que lo mapea, esta clase se convierte en una entidad. Este término que dice name query simplemente por la generación de un CL, ¿no? Esto normalmente no se utiliza. Lo que pasa es que cuando uno crea un proyecto JPA y se generan estas entidades, acá aparecen un montón de códigos que ni siquiera se utilizan. Esto, por ejemplo, que está aquí no se utiliza. Pero dentro del clear hecho que uno puede hacer, o el proyecto JPA que uno puede hacer, esto se muestra, ¿no? Pero no tiene utilidad, ¿no? Entonces, y luego por acá aparece el término implement serializable. Recuerda que esto que dice serializable es convertir, ¿no? Es serializar, ¿no? Se sobreentiende que cuando uno dice que está haciendo un mapeo, el mapeo lo que va a hacer es convertir a bytes, pues. Conviertes a bytes y luego, una vez que se ha convertido a bytes, tú lo vas a tener que convertir otra vez a objeto. Eso ya se llama deserializar, ¿no? O sea, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de JPA, nosotros estamos hablando que vamos a trabajar con entidades y estaríamos hablando de un modelo objeto. Este modelo de base de datos es un modelo relacional. Esto es un modelo relacional. El MySQL, el SQL Server trabajan con modelo relacional. Base de datos en modelo relacional. El JPA trabaja con base de datos en modelo objeto, donde cada tabla que está acá se convierte en una entidad, por lo tanto, nosotros podemos crear objetos de esta entidad. Estaríamos trabajando en bases de datos en modo objeto, ¿ya? Entonces, si ese viene a ser el caso del propósito, de lo que genera el JPA, entonces estos términos están acá, digamos, bien definidos, pues. Este implement serializable lo que va a hacer es convertir esta clase en una entidad. Y al colocar este término implement serializable, se convierte esta clase en una entidad. Y luego la entidad se debe de convertir en una clase. Para eso también está el término serializable. O sea, lo que hace este implement serializable es convertir de clase a entidad. Y luego de entidad a clase. Ahora, estos son códigos que se colocan en versiones antiguas, ¿eh? En la versión del Spring Boot que vamos a trabajar nosotros, esto no va. Esto no va. Por ejemplo, todo este código que está aquí, yo lo he sacado de un proyecto JPA en el Eclipse. Pero cuando uno quiere hacer una prueba, estos códigos, si lo enviamos al Spring Boot, va a funcionar. Pero dentro de la recomendación es que si tú usas el Spring Boot, ya no hay necesidad de que tú pongas simplemente serializable, porque por defecto el Spring Boot lo que va a hacer es convertir de clase a entidad y de entidad a clase, automáticamente, porque lo trabaja de esa forma, ¿no? En cambio, estos de acá son, digamos, códigos un poco, digamos, antiguos, ¿no? En ese aspecto, ¿ya? Este que dice @id indica llave. Se sobreentiende que en la tabla, por ejemplo, empleado, siempre hay una llave.
El código es la llave, @id. id es llave. Si acá dice generate value, es por el tipo de estrategia. O sea, si nosotros, por ejemplo, creamos una tabla de empleado, nosotros le colocamos code in de tipo in, primary key, ¿no? Y le colocamos identity, ¿no? Así le ponemos nosotros, ¿no? Y sabemos que cuando es identity, el campo se genera solo, ¿no? Empieza en 1 con incremento de 1. Entonces, a mí me da a entender acá, en base a este código de la entidad empleado, que el código del empleado, acá dice column, ¿no? Column es la columna que está acá. Dice column name, code-en, esta es la columna. Pero antes de este column está este generate. Entonces acá me está indicando que el código de esta tabla se genera solo. Entonces aquí está, pues. Generate value, el tipo de estrategia, identity. En el script que uno tiene de la base de datos, que es este es el script, así está, ¿no? Con sucursal, primary key, auto increment. ¿Está? Auto increment son los códigos. Cuando vamos a tener que especificar que es un auto increment, estos códigos, le ponemos así. Identity. Identity. De esa forma, este campo se genera solo y es una llave. Y este campo code-in, está siendo referenciado o lo está mapeando este campo, este atributo, perdón, code-in. Bueno, acá puede haber dicho código, ¿eh? Lo que pasa es que como estas entidades han salido de manera sencilla, de manera rápida, el mismo generador lo ha creado de esta manera, ¿no? Pero uno puede ir acá y cambiarle el nombre, eso no hay ningún problema. La idea es entender que @id significa llave, que la llave es un campo autogenerado, por eso dice identity, porque acá dice que es un auto increment, y especificamos quién es el campo, column name, campo code-en. Ese campo lo está mapeando este atributo, code-in. Eso es lo que quiere decir, ¿no? En el caso del nombre, el apellido, eso no son llaves. Entonces acá depende, ¿no? Column name, ap-en, que es campo. ¿Está? ap-en. Este campo lo mapea este atributo, ap-en, ¿no? Y así está. Así está. Igual sucede aquí, en sucursal. También tiene el mismo criterio. Lo que sí tenemos que notar es que nosotros acá vemos una relación. Y eso también lo que se va a ir especificando. Por ejemplo, acá figura la sucursal, ¿no? En la lectura acá figura 1, ¿no? Dice, una sucursal tiene uno o muchos empleados. Esa es la lectura que nosotros conocemos. Porque cuando nosotros vamos a generar las entidades, ¿no? Así sea a través de un asistente, o sea, codificando, tenemos que establecer también esta relación. ¿Ya? Recuerda, sucursal se relaciona con empleados. Y la lectura es, una sucursal tiene uno o muchos empleados. Entonces, si nosotros tenemos nuestras dos entidades, empleado y sucursal, debemos de establecer esta relación. Para ello, todo parte de la relación que sale de uno a muchos. Y de uno lo tiene code sucursal. Y uno muchos lo tiene code sucursal, pero de empleados, ¿no? Entonces, yo voy acá y acá pongo el one to many. Eso sale en sucursal. Acá está. A ponerle zoom. Ahí está. One to many. Eso sale en sucursal. ¿Por qué? Porque decimos de uno a muchos. One es uno. Many es muchos. Por eso ponemos one to many en sucursal. En la entidad sucursal. ¿Y qué ponemos en empleados? Ponemos de muchos
a 1. Ahí está, money to one. Money to one. Ahí está. Money to one, estamos en empleado. Ahí está. Money to one, acá está la columna, joy column, COP sucursal. Acá está. COP sucursal. Cuando uno observa aquí este código del one to money, ¿no? Que sale de sucursal, todo one to money siempre tiene una lista. Siempre, siempre. ¿Sí? Acá olvidémonos por un instante de lo que hay acá entre paréntesis. ¿Sí? Lo que está acá entre paréntesis por ahora no existe. ¿No? Ponemos one to money y acá ponemos un atributo de tipo lista. ¿Por qué un atributo de tipo lista? Por la lectura, pues. ¿Qué habíamos dicho? Que una sucursal tiene uno o muchos empleados. Ya al decir que tiene uno o muchos empleados es una lista, o sea, una array list, ¿no? Y sabemos que la array list es un tipo, el contenedor es el list. Acá se trabaja con puros contenedores, no se trabaja con el tipo específico. Bien puede ser un list o bien puede ser un set. Ustedes van a encontrar de repente en el internet que en el one to many, ¿no? Algunos le ponen set porque set también es una lista y otros le ponen un list, ¿no? Lo que pasa es que el list acepta datos repetidos, en cambio el set no acepta datos repetidos, ¿no? Es un poco la diferencia entre los dos, ¿no? Pero bueno, entonces en el caso del one to many, como repito, que viene a ser la parte de sucursal, siempre trabaja con una lista. Acá está. One to many, private list, empleado. ¿Por qué empleado? Porque recuerda, una sucursal tiene uno o muchos empleados. Estamos hablando de empleados. Acá está. Una lista de empleados. Y acá le pones el nombre del atributo. Ya está. Ahora vamos con la parte de la direccional. Entonces, en base a ello, ¿ya? En base a ello, vamos a ir viendo, por ejemplo, la parte de la relación muchos a uno, que por aquí está. Todo money to one, siempre tiene un join column, siempre, porque es la llave foránea. Llave foránea acá, como mencioné, en empleado es COP sucursal. Todo money to one siempre tiene un join column, siempre, siempre. Y aquí se coloca entre paréntesis el nombre de la llave. Y todo money to one siempre tiene un objeto de una clase. Esto es un objeto de una clase, esto es un arreglo. El que tiene arreglo es el one to many, que es este. El one to many tiene una lista de empleados. Acá está. Porque una sucursal tiene uno o muchos empleados. ¿Ah? Esa sería la lectura en ese aspecto. Por eso de acá sale así, ¿no? Sale one to many, una lista. Pero si nosotros vamos acá, en el caso del empleado, nosotros vamos a leer esto, ¿no? Vamos a leer el empleado, ¿no? Y acá decimos, el empleado, por acá, sería la lectura al revés, pues, ¿no? Al revés. Sería un empleado, ¿sí? Trabaja en una sucursal, ¿no? Porque acá tiene la relación muchos a uno, pues, ¿no? Puede ser uno o muchos empleados trabajan en una sucursal, porque es de la lectura, ¿no? Uno o muchos empleados trabajan en una sucursal. Pero nosotros dentro de empleados, aquí, no le voy a colocar acá una lista de sucursales, pues es ilógico. Si sabemos que un empleado trabaja en una sucursal, pues la lectura está así, ¿no? Uno o muchos empleados trabajan en una sucursal. Entonces yo aquí le pongo, en este money to one, un objeto de la clase sucursal, no una lista. La lista va en el one to money. En el money to one va solamente un objeto de una clase. Y ahora, para que esta relación pueda existir, viene aquí la asociación. ¿Y cuál es la asociación? Este.
Este nombre que está acá, este nombre, se debe de copiar, este que dice TV sucursales, ¿no? Este nombre que está aquí se copia y se pega aquí. En el one to many se abre paréntesis, se pone mappen by y acá entre comillas este mismo nombre. Esto que está aquí es lo que figura acá. Si los nombres que están acá son diferentes, esto se va a caer. Al levantar el proyecto va a botar un montón de errores y no va a funcionar. Y eso suele pasar bastante cuando nosotros recién empezamos con el proceso de mapeo. Nos equivocamos. Acá le ponemos un nombre X aquí y cuando vamos acá le ponemos Z. Y cuando levantamos el proyecto en la consola del Sprint Tool Suite, bota un montón de errores. ¿Ya? Bota un montón de errores, o sea hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Ya? Entonces, esto es parte de poder convertir, muy bien, o que cada tabla tenga su propia entidad, ¿no? Y ciertos códigos que se van a ir pues estableciendo, ¿no? En base a ello estaríamos trabajando con una base de datos en modo objeto. Recuerda, este es el modelo relacional. La idea es pasar del modelo relacional al modelo objeto. Para que eso pueda suceder hay que trabajar con JPA. Ahora, acá están las relaciones. Acá también hay un detalle cuando la relación es de one to one o es money to one, ¿eh? Ahí también hay un detalle. Normalmente las relaciones son estas. Money to one y one to money. Cuando hay una relación money to money, ya se hace algo diferente, ¿no? Eso ya se va a ver pues después, ¿no? Por ahora todavía no. Había solamente por ahora estos dos, que son los más comunes en realizar. Otro punto que también va a ir cambiando un poco el contenido de esto, es la forma de cómo trabajamos con las sentencias SQL. Nosotros estamos acostumbrados siempre a escribir estas sentencias, a trabajar de esta forma, ¿no? Lo más común es hacer esto. Select asterisco from tv-empleado, por ejemplo. O de repente hacer un select y especificar los campos, ¿no? De repente el coden, coma el non-en, así. Es así. From TV empleado. ¿No? Estamos nosotros acostumbrados a trabajar de esta forma, ¿no? De esta manera, así. Así estamos acostumbrados. Esa es una forma porque estamos trabajando con un código SQL. Pero como ahora nosotros estamos trabajando con JPA, y al trabajar con JPA estamos logrando convertir que cada tabla tenga entidad y estamos trabajando con un modelo de base de datos objeto, porque es lo que hace el JPA, las sentencias ya no van a ser este tipo. Esas son sentencias SQL. Nosotros vamos a trabajar con sentencias JPQL. Con J, ¿no? O no, JPQL, pues, ¿no? Es así, ¿no? JPQL. Y nos dice que es el lenguaje de consultas de JPA. Donde nosotros ahora lo que hay que hacer aquí, en base a ello, por ejemplo por aquí, si vemos por acá, acá especifica algo, digamos, inicial, ¿no? Nosotros podemos utilizar todo lo que hemos hecho en sentencias SQL normal. Podemos trabajar con el where, podemos trabajar con group by, con having, ¿no? Con update, con delete, se puede trabajar, se puede hacer. El único detalle en este caso es que nosotros ya no trabajamos de esta forma, sino trabajamos con la entidad. O sea, si yo sé que tengo una entidad llamada empleado, porque acá figura, pues, ¿no? Si ustedes acá recuerdan, tú tienes una tabla TV empleados y tienes bueno, esta es una tabla, ¿no? Y acá está la entidad llamada empleado.
entidad empleado. Entonces, si tú quieres armar una sentencia, por ejemplo, como este, o como el que está acá abajo, tú simplemente pones esto. Select un alias, por ejemplo, y o cualquier otro nombre, from y la entidad, empleado. Espacio, el alias. Se acabó. Esto es el equivalente, esto, a estos dos. Estos dos. A estas dos sentencias. Lo que pasa es que nosotros aquí vamos a obviar esto. Después de from, uno coloca el nombre de la tabla. Ya no ponemos nombre de tabla, ponemos el nombre de la entidad. Acá colocábamos asterisco, acá ponemos el nombre del alias que aquí establecemos. Eso es este de aquí sería un select que lista todo. Y de esta forma, este select que estamos armando aquí, uno puede especificar si son todos los campos o si son algunos campos que vamos a trabajar. O sea, así sea un select que liste todos los campos o un select que liste algunos campos, el select que se utiliza es este. Este select que está acá es el que se utiliza. Ese sería código JPQL. Ahora, si uno dice, profesor, si trabajo con un where, por ejemplo, yo acá le pongo un where, pongo where, donde el code guión bajo in sea igual a 1, por ejemplo. ¿Listo? Los datos del empleado cuyo código es 1. Bueno, en el caso del JPQL, ponemos así, where. Y uno analiza, ya. Acá tiene que ir el campo código del empleado, code_in. Pero si nosotros vamos a nuestro mapeo, el campo code_in lo está mapeando este atributo, code_in. Entonces yo pongo igualito como está ahí, code_in igual a 1. Acá trabajamos con el campo. Acá trabajamos con el atributo. Where. Después del where va nombre de atributo. Acá era nombre de campo. Acá es nombre de atributo. Y así podemos nosotros ir, digamos, analizando, ¿no? En base a los detalles que podemos ir notando, ¿no? Acá yo colocaba simplemente el uso de un select, pero también podríamos trabajar en base a un insert, por acá, porque la sentencia no solamente son armar select, sino la sentencia también es armar un update y un delete, un inserinto, por ejemplo. El punto es que si nosotros podríamos utilizar el insert, el update o el delete cuando nosotros necesitemos, por ejemplo, solamente modificar de una tabla algunos campos, ¿no? Es como, por ejemplo, esto, ¿no? Yo digo lo siguiente, a ver, mira. Yo tengo ahorita mi tabla empleados, TV empleados, y tengo una entidad llamada empleado. Esta entidad empleado mapea cada uno de estos atributos. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 campos. Y acá deben estar también 6 atributos, mira. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5 y acá está el sexto, 6. Yo puedo decir lo siguiente, oye, mira, ¿sabes qué? Yo necesito crear una sentencia que solamente me modifique el nombre y el apellido del empleado. No quiero modificar para nada el sexo, ni el DNI, ni el código de la sucursal. ¿Ya? Solamente deseo modificar el nombre y el apellido del empleado, nada más. Ahí la cosa cambia. Porque cuando uno hace un mantenimiento, normalmente en el mantenimiento uno modifica todo. Y si uno modifica todo, lo más lógico es utilizar el método SAFE. Si vamos a trabajar con Hibernate, trabajamos con el método SAFE. Si vamos a trabajar con una versión muy antigua
o antigua del JPA, usamos merge. Es algo muy antiguo, pues. ¿Ah? Entonces, para esos casos de mantenimiento, donde uno modifica todo el contenido de un registro, ¿no? Porque yo puedo modificar el contenido de un empleado, modifico todo, su nombre, su apellido, su sexo, su DNI, su sucursal. Ahí podría utilizar el método SAFE. Pero si yo digo, no, yo solamente necesito modificar de la tabla empleado su nombre y su apellido, entonces tendríamos que crear un código JPHQL, como acá está marcando, perdón, JP, ahí está, QL, donde solamente hagas esto. Un insert into, el nombre de la tabla, bueno, ahora que es entidad, empleado, entre paréntesis, los campos. A ver, el nombre y el apellido. El nombre, el non-en, está siendo mapeado por non-en junto, pero el en mayúscula. ¿Qué más voy a ingresar? El apellido. AP-en es el campo, lo mapea el atributo APN, todo junto. Pero la E con mayúscula. AP en values. Y aquí ya dan los valores, pero no sé qué acá se va a poner, ¿no? Ese es el cambio. Igual sucede en el caso del update, ¿no? Y también lo mismo sucede en el caso del delete. A veces uno va a necesitar decir, no, oye, yo quiero actualizar, perdón, acá le he puesto un inserinto, ¿no? Entonces es un update. Si fuera un inserinto, yo dijera, no, a ver, necesito ingresar de la tabla de empleado solamente el nombre y el apellido. Pongo esto. Si yo digo, no, yo quiero insertar de empleado todos los campos. Ya uso el método SAFE. O sea, el método SAFE dentro de Hibernate es un método sobrecargado. El SAFE te va a permitir registrar un nuevo empleado, como también te va a permitir actualizar un empleado. O sea, el SAFE se usa para los dos, para insert y para update. Pero si yo digo, de la tabla empleado, solamente quiero registrar el nombre y el apellido, nada más. Bueno, el código se genera solo, pues no hay ningún problema, ¿no? Pero yo voy a ingresar es el nombre y el apellido. ¿Estás seguro? Sí. Pon ese código entonces. Ahora, si yo digo, de la tabla empleado, solamente voy a modificar el nombre y el apellido, entonces yo pongo mi update, pues. Pongo update, que viene a ser lo mismo, ¿eh? Update, la entidad empleado, set, y acá pongo non en igual a un valor, coma, ap en igual a otro valor. Y de hecho que por aquí va a haber un where, pues, ¿no? Where, donde code en sea igual a un valor. Esto sería actualizar solamente el nombre y el apellido en base a un código, porque siempre hay un where, pues, ¿no? Salvo que tú quieras actualizar toditito, ¿no? Ya la cosa cambia, ¿no? Pero normalmente es así, ¿no? Entonces, si uno quiere actualizar solamente algunos campos, usas esa forma. Si tú dices, no, yo quiero actualizar todos los campos, usa SAFE. Yo quiero insertar de la tabla empleados, quiero insertar todos los campos, usas el método SAFE. No, yo necesito de la tabla empleado solamente insertar el nombre y el apellido. Entonces usa esta forma. Si tú quieres decir, oye, necesito eliminar los empleados que sean de sexo femenino, pero que su sucursal sea 10, por ejemplo, ¿no? Entonces tú tienes una eliminación con un where que tiene dos condiciones. Entonces no te va a servir el método delete by ID. O sea, hay un método llamado delete, así, delete by ID. Este método es como si fuera esto. Delete from, ¿ya? Delete from y así. Ese método, delete by ID, es así. Pero si tú dices, no, yo tengo que eliminar que el sexo sea, como repito, masculino
y la sucursal sea 10, ya no me sirve este método. Este no me sirve. Si yo quiero eliminar por dos campos, tendría que hacer así. Así. SecIn lo mapea el atributo setIn todo junto. Acá. Le pondré así. SecIn igual, entre comillas, por ejemplo, masculino, AND, y a la vez el DNI, co-sucursal. El campo co-sucursal lo mapea ese atributo. No más raro, TV su sucursales es igual a 10, por ejemplo. Ah, pero acá tengo un error todavía. Se sobreentiende que TV sucursal es un objeto, porque ese es un objeto de sucursal. Yo no lo puedo igualar a un valor entero. 10 es un valor entero, no lo puedo igualar, me voy a botar error. Porque recuerda, TV sucursal es un objeto. Este es un objeto. Yo no lo puedo igualar a un tipo primitivo. Bota error. Entonces, ¿qué hago ahí? Bueno, sencillo. TV sucursales es un objeto de la clase sucursal. Por lo tanto, TV sucursales tiene todo lo que tiene sucursal. Y dentro de sucursal tienes acá el código de la sucursal. Entonces tú pondrías esto. Punto por sucursal. Así. Esa sería la forma correcta. ¿No está? Recuerda, yo estoy eliminando los empleados de sexo masculino y que trabajen en la sucursal 10. Yo sé que el sexo es un atributo sencillo, porque es de tipo string. El problema es la sucursal. Acá, dentro del modelo relacional, para mí el código de la sucursal es un entero, pero dentro del modelo objeto, la sucursal no es un entero, es un objeto. Entonces, como sé que este es un objeto, yo puedo acceder al código de la sucursal. Y sé que el código se llama code sucursal. Le pongo el objeto que está acá, punto, punto y el nombre. Code sucursal. Y lo igualo a un valor. De esa manera sería correcto la eliminación. ¿Ah? Y así nosotros podríamos estar analizando cada uno de estos contenidos que acá figuran. Ya ustedes también pues en el caso de lo que acá se explica, ustedes también pues van un poco investigando, ¿no? Porque lo puedes hacer porque también hay material dentro de o el manual también está dentro del curso, o bien puedes googlearlo también en el internet, ¿no? Para que puedas ir avanzando un poco más en ciertos conocimientos, ¿no? En ese aspecto. ¿Ya? Muy bien. Luego de ello ya tendríamos que ir desarrollando acá pues un ejercicio como les había mencionado, ¿no? Un pequeño programa en el Eclipse y ver el mapeo. Yo quiero ver es esto. Yo quiero ver cómo hago para generar esto. De lo que está acá, que aparezca esto. Es suficiente. Una vez que tenga eso, lo mando al Eclipse, al IDE del Sprint Tool Suite y se acabó. ¿Ya? Bueno chicos, yo creo que hasta ahí voy a dejar de compartir, ¿ya? Y voy a llamar lista. ¿Ya? Espérenme un ratito. Ya. Ahora sí, chicos, van a marcar su asistencia por chat. ¿Eh? Andrade, Astete, Auki, Buitrón, Celestino, Cenepo, Chávez,
Chuquichanca, Sioca, Contreras, Cotrina, Criollo, de la Cruz, Espinal, Espíritu, Galvez, García, Guzmán, Heredia, Hilario, Huamacto, Huamaní, Huanay, Jiménez, Lébano, Enrique, Mendoza, Montero, Nolasco, Nonalaya, Olazábal, Oré, Orizano, Palomino, Planchar, Raimondi, Robles, Salas, Suárez, Torres, Vega, Baylis, Vía, Sanabria. Voy a llamar una vez más solamente a los que he puesto falta, ¿eh? Sioca, no está. De la Cruz, tampoco. Lébano, tampoco. Torres, tampoco. Listo, muy jóvenes. Vamos a dar entonces por terminado la clase el día de hoy. ¿Ya? Nos vemos el día miércoles que tenemos la siguiente parte. ¿Ya? Bueno, chicos, nos vemos, cuídense, hasta luego. Hasta luego, jóvenes. Gracias por todo, muy amables. Hasta luego, hasta luego.